distinguidos secretarios generales, presidentes de juntas especiales y personal jurídico que nos acompaña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y bajo la gerencia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad, que cierra los trabajos del módulo 3, unidad 1, del curso Control Difuso de Convencionalidad, que será impartida por el maestro Iván García Gárate, a quien de antemano le agradecemos su presencia. Nos acompañan en el presidium la licenciada María Eugenia Navarrete Rodríguez, secretaria general de Conciliación y Asuntos Individuales, la licenciada Oralia Vázquez Coutinho, coordinadora general de Administración, y nuestro expositor, el maestro Iván García Gárate, de quien me permito leer una breve reseña curricular. El maestro Iván García Gárate es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Ciencia Política y Administración Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Estudios Políticos y Sociales en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la citada universidad. Es profesor en diversas universidades de las asignaturas de Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Marco Jurídico de los Derechos Humanos en México y Sistemas Jurídicos y Sociales Comparados. Tutor en el Diplomado en Línea Derechos Humanos para Periodistas, organizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Fundación Prensa y Democracia. Además de la docencia, participa como miembro del proyecto de investigación El Sistema de Justicia en México, Reformas y Prácticas Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En su actividad profesional como consultor de derechos humanos, ha trabajado para organizaciones civiles de derechos humanos y entidades públicas. Durante 2013, trabajó como consultor en temas relacionados con la libertad de expresión. Además, trabajó como coeditor de la obra colectiva Derechos Humanos en la Constitución, comentarios sobre jurisprudencia. Asimismo, es consultor para el CONAPRED en el desarrollo de la obra Legislar sin discriminar. Es colaborador en el Observatorio Ciudadano, Designaciones Públicas, conformado por la vigilancia ciudadana y transparencia de los procesos de designaciones de servidores públicos. Colabora para el blog de la redacción de la revista Letras Libres en temas de constitucionalismo, teoría política y derechos humanos. Sus publicaciones más recientes en diversas revistas de derechos humanos son El Derecho de Acceso a la Justicia y Poder Judicial, Expectativas Sociales y Pendientes, Apuntes sobre Impunidad y Poder Judicial, Equidad de Género y Representación, la regla de la alternancia para las candidaturas de representación proporcional. Algunos trabajos realizados como consultor en años anteriores fueron Guía Práctica para la Libertad de Expresión en México, Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México y Tortura en México, Impunidad amparada en la ley. Procedo a darle el uso de la palabra al maestro Iván García. Muchas gracias. Bueno, creo que voy a hablar entonces con este micrófono para dejar a un lado estos que están acá. Buenas tardes, para mí un placer estar aquí con ustedes ante este público para llevar a cabo esta conferencia en el marco del curso de Control Difuso de Convencionalidad que está impartiendo la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y que lleva por título el día de hoy, la conferencia o la plática que vamos a tener, es Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. Que estos básicamente pues, son los principios generales de derechos humanos. Es de verdad para mí un gusto poder aquí compartir con ustedes.
Creo que este curso es muy importante, el que se está llevando a cabo en la MIG y esta conferencia que se está llevando a cabo, porque es una forma justamente de estar acercando todos estos nuevos conocimientos respecto a los derechos humanos, todo este nuevo derecho de los derechos humanos, ¿no? Y todas estas nuevas formas en las cuales se empieza a pensar el derecho, justamente para los y las impartidoras de justicia, quienes llevan a cabo una de las labores más importantes y fundamentales del derecho. Sin la labor de los operadores y operadoras de justicia no tendría ningún sentido todas estas reformas de derechos humanos. Son justamente los jueces y las juezas quienes tienen, ¿no? Además, vamos a ver más adelante, todas las autoridades están obligadas, pero son justamente los impartidores de justicia quienes tienen una función muy importante respecto a los derechos humanos, ¿no? O no solo respecto a los derechos humanos, ¿no? Al final de cuentas hemos visto en los últimos años una tendencia de reformas constitucionales en las cuales cada vez se busca ser más fuerte, con facultades cada vez más claras y con procesos cada vez más, digamos, abiertos y complejos. Se ha orientado una serie de reformas hacia el Poder Judicial, ¿no? Para darle una importancia singular en el desarrollo democrático del país y en el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Por eso para mí es muy importante participar en este curso, además de que, como lo pudieron ver hace un momento, a mí como proyecto de investigación me interesa mucho el papel que llevan o que tienen los impartidores de justicia, visto incluso desde la sociología jurídica. A mí me gusta trabajar la sociología jurídica bastante, y también pues el trabajo que hacen los impartidores de justicia tiene un sentido social muy importante pues del cual también se pueden generar algunas investigaciones interesantes, ¿no? Bueno, pero el día de hoy no nos corresponde hablar de esa parte de la operación de la justicia ni de los operadores, sino que nos corresponde hablar de los principios generales de los derechos humanos, ¿no? Y es en ese sentido que vamos a guiar esta plática y esta conferencia, ¿no? Evidentemente nuestro punto de partida tiene que ser la reforma de junio del 2011, la conocida Reforma Constitucional de Derechos Humanos, que modifica 10 u 11 artículos de la Constitución, pero particularmente nos interesa los contenidos que se están establecidos en el artículo primero, en el párrafo primero, el párrafo segundo y el párrafo tercero de estos artículos. Como bien se ha dicho, y ustedes seguramente han escuchado en distintas ocasiones, esta reforma de derechos humanos genera un cambio de paradigma en el derecho, ¿no? Nos establece a final de cuentas un nuevo modelo constitucional en el que, en términos, digamos, tratarlo de simplificar, la formalidad de la ley pasa a un segundo término respecto de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir del nuevo modelo constitucional que tenemos, el principio fundamental sobre el cual se constituye todo el orden jurídico mexicano son justamente los derechos humanos, ya no necesariamente la formalidad de la ley, ¿no? Ni de la seguridad que nos daba esa ley formal, sino que se ubica en el centro de todo justamente los derechos humanos. En los primeros 3 párrafos del artículo primero justamente se va a determinar el sustento, ¿no?, constitucional en los derechos humanos. Se va a establecer los mecanismos de interpretación, ¿no?, y se van a establecer las obligaciones y los principios generales de los derechos humanos, ¿no? Ya el artículo primero sabemos que es importante porque reconoce no nada más los derechos fundamentales o los derechos humanos establecidos en la Constitución, sino también aquellos que están reconocidos en tratados internacionales, con lo cual ya hace un principio importante de incorporación de los tratados internacionales. El párrafo segundo incorpora el modelo de interpretación conforme, que es muy importante comprenderlo, y en realidad a veces se piensa mucho en el principio pro persona, porque este párrafo segundo dice, bueno, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de la persona. Ahí está el principio pro persona, y a veces lo que volteamos a ver de manera más inmediata es justamente este principio pro persona. Pero en este caso, en el párrafo segundo, uno de los aspectos más importantes y medulares de todo el sistema de protección de los derechos humanos es lo que conocemos como la interpretación conforme, ¿no? La interpretación conforme, que es una técnica de integración y de incorporación de tratados internacionales, pero también una técnica de integración de contenidos de los derechos humanos. Ese es un primer sentido
y algo que debemos ir comprendiendo respecto a los derechos humanos, con todos estos principios y con todas las interpretaciones. No se busca con los derechos humanos que estos se excluyan entre sí, ni que los tratados internacionales o que la Constitución o que las leyes generales busquen primero una exclusión de ellos por medio de los contenidos. En la lógica del derecho, de los derechos humanos, lo que siempre debemos buscar es la integración de todo un marco normativo a partir de los derechos humanos. Por eso es tan importante la interpretación. Ahorita vamos a ver que justamente estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, lo que nos van generando son una serie de mecanismos de interpretación que nos permiten justamente ir encontrando significados a los derechos humanos. Entonces, ese es el primer sentido, el sentido de la interpretación de los derechos. Un momentito, por favor. Bueno, el título de la conferencia pues, nos enfoca o nos ubica, bueno, ya una vez dado ese contexto, nos vamos a enfocar ya precisamente en los contenidos del párrafo tercero constitucional de su artículo primero. En este se establece que las autoridades en el ámbito de sus competencias habrán de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese enunciado, la Constitución nos está dando las obligaciones generales del Estado, que es proteger, promover, respetar y garantizar. Esas son las 4 obligaciones generales del Estado respecto a todos los derechos humanos, Pero además nos va a dar justamente también estos principios generales de interpretación de los derechos humanos, de interpretación, de aplicación o implementación de los derechos humanos, y está dirigido a todas las autoridades. El párrafo tercero establece un sistema en que los derechos interactúan entre ellos, de acuerdo con los principios y las obligaciones del Estado en la materia, para crear los contenidos y las particularidades y los alcances de cada uno de los derechos. ¿Qué quiero decir con esto en un primer momento? A veces entendemos los derechos humanos como normas que ya están establecidas, pero los derechos humanos son normas que se van a ir construyendo poco a poco. ¿Qué quiero decir con esto? A veces estamos acostumbrados a que el derecho nos da todos los significados y que ya están dados en la ley escrita, y entonces nosotros nada más recurrimos a la ley escrita y aplicamos esa ley. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, si yo les digo libertad de expresión, pues es un enunciado que en sí mismo puede no decir absolutamente nada. Es un enunciado que está sujeto a una serie de interpretaciones. Si les digo libertad de asociación, si les digo no discriminación, si les digo libertad de formar sindicatos, pueden ser expresiones muy generales que nosotros podemos tener una idea de su significado, pero no están construidas del todo. Las normas de los derechos humanos, justamente a partir de estos principios y a partir de estas obligaciones, se van llenando de contenidos. Sabemos cuáles son sus alcances, sabemos cuáles son sus particularidades, pero no lo podemos saber previamente. Lo podemos saber ya a partir de los casos en particular de violación a un derecho humano, y a partir de eso ver cómo interactúan tanto las obligaciones generales que tiene el Estado como la interpretación que vamos a hacer de ese derecho a la luz de esos principios generales, haciendo que, pues creándoles significados a los derechos, creándoles contenidos precisos, porque justamente también los derechos van avanzando. Ese es otro elemento también muy importante que siempre debemos de tomar en cuenta con los derechos humanos. Lo que tenemos en la Constitución, lo que tenemos en los tratados internacionales, incluso lo que tenemos en las jurisprudencias, son las bases mínimas de los derechos humanos, que a partir de ahí estamos obligados a ampliarlas. Los derechos humanos siempre están en una constante ampliación. Ahorita vamos a ver un poco el principio de gradualidad, de progresividad de los derechos humanos. La progresividad implica justamente que van avanzando. Lo que el día de hoy leemos la Constitución y dice respecto a algún derecho como el derecho de petición,
y lo constatamos con lo que dice la Convención Interamericana, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Tenemos un contenido mínimo de derechos, ¿no? Pero ese contenido mínimo lo vamos a llenar de significados a partir del caso en particular, interpretándolo justamente con esas obligaciones generales y los principios generales, que son los que vamos a ir ahondando un poco en ellos. Pero eso es también una característica muy importante justamente de todo este sistema de protección de los derechos humanos. Estamos hablando con mínimos que tienen que irse ampliando, mínimos que tienen que ir creciendo. Y eso justamente es lo que llevan a cabo, más que nada, los operadores jurídicos o los impartidores de justicia. Es importante también señalar lo siguiente. En el párrafo 3º de la Constitución señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿no? Los derechos humanos no es una obligación nada más de los poderes judiciales o de los impartidores de justicia, ¿no? A final de cuentas, todas las autoridades, también ejecutivas, en el sentido más exacto de la palabra ejecutivo, me refiero a la administración pública ya de manera más precisa, y el Poder Legislativo también están obligados a cumplir con los derechos humanos, con los derechos fundamentales. No es nada más una obligación que tengan los impartidores de justicia, ¿no? También los legisladores, ¿no? Al momento de llevar a cabo una ley, ¿no? Al momento de llevar a cabo un acto legislativo, también están obligados a cumplir los derechos humanos y a cumplir con sus principios y a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y ese es también uno de los elementos más importantes. Antes estábamos en un escenario en el cual lo que decía el legislador era lo que se tenía que llevar a cabo, porque el legislador era la autoridad máxima para decir el derecho y no había quien cuestionara. Ahora vemos que también el legislador va a estar incluso sujeto a las obligaciones que se tienen y a los principios que se tienen respecto a los derechos humanos. No tiene ya una libertad de actuación como antes la tenía, y esa es una de las características muy importantes de este nuevo modelo constitucional, en el cual también ya los legisladores no tienen el monopolio de la creación de derechos, sino que también los impartidores de justicia, y ahí sí particularmente ya los jueces por vía de jurisprudencia, también empiezan ya a crear y a convertirse en una fuente de derecho esencial para comprender y aplicar todos los derechos humanos. Entonces también en ese sentido es importante señalar esa obligación. En el caso del Ejecutivo, ¿cómo se ve? Bueno, en el caso del Ejecutivo tiene que cumplir también derechos humanos, ¿no? Y normalmente lo va a hacer por vía de las políticas públicas y por vía de los programas, pero también esas políticas públicas y también esos programas que va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo deben de estar construidos a partir justamente de estos derechos humanos, ¿no? y de estos aspectos más precisos de los derechos fundamentales. Entonces creo que eso es un elemento importante que hay que ir señalando, esta cuestión de cómo se van construyendo los derechos fundamentales. Y el segundo elemento, bueno, que todas las autoridades están obligados a hacerlo, no nada más las autoridades judiciales, sino que todas las autoridades van a estar justamente obligadas a cumplir con este sistema de derechos fundamentales, ¿no? Aquí es importante señalar eso. Estamos acostumbrados también a un sistema de derecho basado en reglas, ¿no? Basado en normas precisas. Lo que vamos a ver también un poco aquí es que el derecho de los derechos humanos se construye sobre la base de principios. Lo que se utilizan son principios, ya no normas precisas, sino principios interpretativos que nos ayudan a comprender mejor las normas y aplicarlas a los casos particulares. De esa manera, principios, no necesariamente ya normas en lo particular, sino cómo se van a ir construyendo justamente estos principios. Bueno, creo que de eso, digamos, eso sería como una cuestión muy general. Resaltar justamente eso, los derechos humanos no son normas estáticas, sino también son normas dinámicas, y justamente estos principios generales del derecho nos permiten irlos construyendo. Es tan importante saber cómo funcionan los principios generales de los derechos humanos y también las obligaciones generales de los derechos humanos, que yo podría arriesgarme a decir que podemos dejar en un segundo plano, ¿no?, los contenidos particulares de los derechos humanos, ¿no? Es decir, a veces normalmente cuando se habla, bueno, vamos a ir a un curso de libertad de expresiones para que me den los contenidos de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Yo lo que creo ahora es que si un operador jurídico, un impartidor de justicia comprende el funcionamiento de los principios y de las obligaciones de los derechos humanos y cómo éstas interactúan, no necesariamente tiene que aprenderse los contenidos de los derechos, sino que justamente lo que va a poder hacer es construir los contenidos de esos derechos sobre una base mínima.
No se trata tanto de una cuestión memorística y de saber cuál es el contenido en particular. Lo que se trata básicamente es de saber cómo funcionan los diferentes principios, perdón, principios que rigen los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso creo que ahí en ese sentido es tan importante. Una vez dada esta introducción general, ¿no?, vamos ahora a enfocarnos ya propiamente a estos 4 principios, a la universalidad, a la interdependencia, a la indivisibilidad y a la progresividad, ¿no?, haciendo hincapié en cada uno de estos 4 principios. Vamos primero con el principio de universalidad, que es el que aparece primero en el orden del artículo 1 constitucional en su párrafo 3. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por universalidad, ¿no? La universalidad de los derechos humanos no, digamos, va íntimamente ligada con la cuestión de la igualdad y de la no discriminación. Pero puede entenderse esta de diferentes maneras o desde diferentes perspectivas. El documento básico, el documento fundacional de los derechos humanos, ¿no?, se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué tiene esta característica de universal? ¿O qué es lo que se buscó? Bueno, aquí hay una cuestión discursiva que es muy importante señalar, ¿no? Pensar en valores universales, de repente, pues, yo creo que a cualquier persona le puede brincar de manera inmediata esta idea de que pueda haber principios o ideas universales, ¿no? Sobre todo cuando vemos que una sociedad se convierte cada vez en más heterogénea. Y en un primer momento sí hubo esta pretensión, digamos, de universalidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948. ¿Qué contexto tenemos? Bueno, un contexto de una Segunda Guerra Mundial que va terminando, en la cual, ¿no?, se vieron los grandes excesos que nunca había visto la humanidad en contra de sí misma, y entonces a partir de ahí se decide establecer la Organización de Naciones Unidas con el objetivo preciso de proteger los derechos humanos y la paz a nivel mundial, ¿no? Pero entonces se van a crear esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a su vez, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es consecuencia de toda una tradición política occidental que por lo menos se remonta a los últimos 300 años, 400 años, ¿no?, en el cual, a partir de lo que se conoce como la modernidad política o lo que conocemos normalmente como la Ilustración, ¿no?, cuando estos grandes autores como John Locke, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau e incluso el mismo Hobbes, que plantea la idea de un Estado bajo la lógica contractualista, ¿no?, se fue creando una noción del ser humano, ¿no?, una noción de que el ser humano es un ser racional y un ser libre, y a partir de esa racionalidad y de esa libertad se van a derivar estos derechos humanos que son vistos como los bienes mínimos que debe de tener toda persona en cualquier sociedad. Esto, a final de cuentas, es una construcción cultural que se deriva de una cultura occidental, judeocristiana, que va considerando la persona humana con ciertas características, ¿no?, de racionalidad y de libertad, ¿no? Y a partir de esas ideas, pues nosotros como cultura occidental, ¿no?, hemos venido generando todo un discurso de derechos humanos, ¿no? La Constitución de Estados Unidos, no de manera inmediata, sino que 10 años después establece un Bill of Rights. Cuando hablamos de los documentos constitucionales mexicanos, recordamos los sentimientos de la nación, recordamos estos documentos en los cuales se empieza a consagrar esta idea del individuo, de esta idea de la persona como sujeto de derechos. Pero volvemos a lo mismo, esta es una construcción cultural, ¿no?, que va a permear y que va a permanecer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en los últimos 40 años para acá, 50 años para acá, hay un cuestionamiento, ¿no? Si los derechos humanos de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se fundamentan en la idea de dignidad humana, ¿qué debemos entender por dignidad humana? Y entonces ahí nos damos cuenta que esa discusión es una discusión que pasa por los ojos de las diferentes culturas. Y no hay una sola cultura, ¿no?, o no hay un solo acuerdo general sobre qué es verdaderamente la dignidad humana. Y ahí es donde hemos visto o hemos encontrado algunos conflictos muy interesantes de temas de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos concebidos desde una lógica occidental, moderna, individualista, que a lo mejor entra en contraposición con ciertos derechos o con ciertas ideas y conceptos o cosmovisiones locales de diferentes grupos, ¿no?
Entonces, ¿cómo entender la universalidad en ese contexto? Si nos ponemos en un plano, digamos, como tradicionalmente se había visto la universalidad, la lógica es, yo soy lo universal y entonces voy a ir a imponerme con los diferentes valores, ¿no? O más bien yo voy a ir a imponer mis valores occidentales de acuerdo con los derechos humanos como yo los veo. Y eso a la larga es un proceso que puede debilitar a los mismos derechos humanos. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender la universalidad? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos al momento de llevarlo a los casos particulares, que es lo que más nos debe de interesar en esos aspectos, ¿no? Bueno, y aquí la solución la encontramos en la forma en la cual definimos lo que es la universalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? La universalidad debe de presuponer el respeto a las diferencias de los diferentes grupos, de los diferentes pueblos y de las diferentes personas. No sé si alguna vez eso lo decían mucho los maestros, sobre todo los, ya de mayor edad, ¿no? Este principio máximo de que tratar de manera igual a personas que son desiguales, a final de cuentas constituye una mayor injusticia, ¿no? Creo que en la justicia laboral hay un principio esencial, justamente a partir de ello. No se puede tratar de manera igual, porque si yo trato de manera igual, entonces lo que voy a generar es desigualdad, ¿no? Entonces yo debo de partir, ¿no?, de ese contexto, de un contexto histórico, de un contexto político, de un contexto cultural en el cual se ubican las personas, se ubican los grupos y se ubican los pueblos. Y a partir de esas diferencias, lo que voy a hacer para lograr un diálogo que me permita la universalidad de los derechos es justamente el tratar de respetar las diferencias y tratar de integrarlas, ¿no?, para lograr, digamos, ampliar los contenidos de los derechos fundamentales, ¿no? Ese es un aspecto esencial, ¿no? Yo voy a tratar de entender los contextos sociales, personales, históricos y culturales de cada una de las personas, y a partir de eso puedo ir generando un tratamiento que justamente vaya a favor de la universalidad. Parece contradictorio, pues ¿cómo es posible que la universalidad me pida justamente que trate diferente? Pero justamente es lo que busca solucionar, porque somos diferentes. Somos diferentes, pero sí tenemos, hay un autor muy famoso y que ha estado sonando en estos últimos días, que se llama Boaventura de Sousa Santos, perdón. Que él habla, por ejemplo, que para que se pueda dar este diálogo, se requiere ubicar o distinguir claramente entre culturas, ¿no?, cuáles son los diferentes enunciados básicos, o topoi, ¿no? En la argumentación se conocen como los topoi, estos enunciados básicos sobre los cuales se construye cada una de las culturas. Bueno, Santos dice, por ejemplo, tenemos que considerar, ¿no?, esos topois de la cultura indígena, ¿no?, con los topoi de la cultura occidental, para que en los casos particulares podamos interpretar de una manera amplia e integrar las diferencias culturales entre los diferentes pueblos, pero que podamos llegar a una solución que permita la protección amplia de cada una de estas personas sin generar discriminación y sin generar desigualdad, ¿no? Un ejemplo que quizá pueda ayudarnos a comprender esto es sobre todo con los derechos indígenas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, qué fue lo que pasó con una decisión famosa del año pasado del Tribunal Electoral, que tomó hace justamente como un año, en octubre del año pasado, en el cual el Tribunal Electoral reconoció que el municipio de Cherán, en Michoacán, podía llevar a cabo las elecciones por medio de los usos y costumbres, dejando afuera justamente a los partidos políticos, ¿no? Desde una lógica universal, ¿no?, y una lógica universalista con ciertos valores, nosotros vemos a la democracia representativa como un valor universal, ¿no? Y si nosotros no podemos votar directamente por nuestros representantes, creemos que el sistema entonces no es democrático, con lo cual dejamos, o digamos, seguimos bajo esa razón universalista. Sin embargo, en el caso de Cherán, ¿qué fue lo que se planteó? Bueno, una comunidad indígena que dice, momento, nosotros tenemos aquí una serie de usos y costumbres tradicionales que vienen de hace mucho tiempo y que nos permiten
dentro de nuestra propia comunidad una mejor interacción y mejor solución a los problemas públicos. Por lo tanto, queremos seguirnos por nuestro sistema de usos y costumbres para escoger a las autoridades locales. Bueno, estoy muy reduciendo el caso, pero a final de cuentas el Tribunal Electoral, ¿qué es lo que tiene que decidir? Bueno, ¿reconozco o no reconozco el derecho de las comunidades indígenas? Claro que ya está establecido en la Constitución y además hay tratados internacionales al respecto, hay un convenio 169 de la OIT y ya también la Corte Interamericana ha dado varias opiniones al respecto y por lo tanto el Tribunal Electoral termina diciendo, sí, reconozco tus usos y costumbres, ¿no? Está reconociendo la diferencia, pero al momento en que reconoce la diferencia, está marcando un plano de igualdad con los indígenas, porque si los tratamos de la misma manera estamos cometiendo una injusticia, ¿no? A final de cuentas, esa diferencia lo que nos va a generar es un tratamiento distinto en la sociedad que obedece justamente a un contexto preciso, con lo cual se permite un mejor desarrollo de los derechos humanos. No es una imposición, o no se deben de ver los derechos humanos como una imposición. Si se ven como una imposición, lo más seguro es que sea perjudicial para los derechos humanos imponerlos, porque entonces una sociedad se va a sentir ajena a los derechos humanos. En cambio, si yo planteo un diálogo, bueno, pues ese diálogo me va llevando justamente a la incorporación de las diferentes formas de vida, ¿no? Y también a la incorporación de los diferentes grupos, porque también la universalidad tiene ese sentido, o sea, busca abarcar a toda la población. Ese es el sentido de la igualdad. Todos los derechos son para todas las personas en todos los contextos. Pero justamente ese que todos los derechos sean para todas las personas me implica que yo puedo establecer justamente un diálogo intercultural para lograr justamente contenidos más amplios de universalidad. Que ese es el primer elemento y el más importante. ¿Okay? Bueno, si quieren, al final vamos a tener tiempo para poder llevar a cabo las diferentes preguntas. Voy a irme ahora un poquito con los principios de interdependencia e indivisibilidad, que estos son muy importantes y pues van relacionados entre sí. El principio de interdependencia implica que están relacionados entre sí, que todos los derechos están relacionados entre sí. El principio de indivisibilidad es que todos los derechos son parte de una misma construcción y que no pueden verse de manera aislada, que todos son parte de una misma construcción. La primera consecuencia de esta indivisibilidad e interdependencia es muy importante, y esa es que no hay diferencias entre derechos. Todos los derechos tienen la misma jerarquía, todos los derechos tienen la misma importancia y de todos los derechos se tienen que cumplir de la misma manera. Sean derechos civiles y políticos o sean derechos económicos, sociales y culturales. No los podemos dividir, ¿no? Esta lógica mediante la cual se enseñaron durante un tiempo los derechos humanos y se hablaba de primera y segunda generación, no son divisiones viables el día de hoy después de todo lo que se ha estudiado respecto a los derechos humanos. Y en este caso, tanto la indivisibilidad y la independencia justamente van hacia eso, hacia que no los podamos considerar como distintos o de categorías distintas y mucho menos unos más importantes que otros. Eso es lo que no podemos ser. La interdivisibilidad y la interdependencia van justamente orientadas a que los derechos deban de verse como un todo, no que se puedan o que no se puedan jerarquizar entre ellos. La indivisibilidad y la independencia no es un capricho, sino que está determinada por la Convención de Viena de 1993, en la cual se establecieron justamente como principios la indivisibilidad y la interdependencia, es decir, es parte del derecho internacional de los derechos humanos y se debe de cumplir en ese principio. La interdependencia, ¿qué es lo que implica? Bueno, la interdependencia, como decíamos, es que están relacionados entre ellos. Todos los derechos, ¿no?, van construyendo como una cadena de relaciones entre ellos. Y a veces no podemos entender un derecho de manera aislada si no pensamos o no hablamos de otros derechos. ¿Cómo podemos entender el derecho a una vida digna? ¿O cómo podemos entender el derecho a una vida, ¿no? Bueno, a lo mejor desde una perspectiva muy de los derechos civiles y políticos y de la protección judicial, puede entender que el derecho a la vida consiste en que yo no sea ejecutado extrajudicialmente. Bueno, sí, es parte del derecho a la vida, pero ¿eso es todo? No,
Por ejemplo, cuando empiezo a hablar de vida digna, bueno, entonces ya la vida digna va relacionada con el derecho a una vivienda digna, que tenga yo acceso a agua, que tenga acceso a la cultura, que tenga servicios de salud, que tenga servicios de alimentación. ¿Cuál primero? ¿No? Todos son parte de una misma construcción y van relacionados entre ellos, ¿no? ¿Cómo puedo, o sea, el derecho a la salud, ¿no? ¿Cómo puedo yo hablar de manera aislada del derecho a la salud si no considero, por ejemplo, también la alimentación, si no considero el medio ambiente, ¿no? Entonces son cosas, ¿no? O vamos viendo que la construcción justamente de los derechos humanos me va orientando, ¿no?, a que todos ellos van construyendo justamente relaciones de interdependencia, ¿no?, y se van construyendo entre ellos. La indivisibilidad me implica que yo debo de ver todos los derechos, ¿no?, como un todo, ¿no? Y a partir también de que los voy viendo como un todo, voy encontrando relaciones entre los diferentes derechos, ¿no? Y sobre todo, no nada más, digamos, en abstracto los derechos, sino sobre todo también a partir de los casos prácticos. La interdependencia y la indivisibilidad se me vuelven aspectos fundamentales en los casos prácticos. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, un caso que se utiliza mucho para ejemplificar esto, ¿no? Supongamos que hay una manifestación, ¿no?, afuera de un edificio público, ¿no? Este es un caso que se ha utilizado en diferentes escenarios, ¿no?, porque es muy representativo, ¿no? Vecinos, ¿no?, de una delegación de la Ciudad de México, que tiene siempre carencias de agua, se reúnen afuera del edificio delegacional para hacer una protesta al respecto, ¿no? Cuando se está llevando a cabo la protesta, llega la policía y de manera, digamos, arbitraria, detiene a las personas que están ahí y acaba con la manifestación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver de manera inmediata? Bueno, es que aquí hay una serie de violaciones a los derechos en materia de garantías judiciales, ¿no?, en libertad de asociación, en derecho de reunión, en derecho de petición, etcétera. Es una serie de, ¿no?, de derechos que están siendo violados por la acción de detenerlos, ¿no? Pero cuando está analizando el caso, el impartidor de justicia debe de tomar en cuenta también el por qué se hizo esa manifestación. Si todo empieza por una carencia del derecho al agua, bueno, entonces eso me da una visión distinta, porque la indivisibilidad me impide que yo nada más vea la violación al derecho de reunión, sino que debo ver justamente cómo se da toda una cadena de relaciones entre los derechos para que se detone una situación determinada, ¿no? Y eso es uno de los aspectos más importantes que hay que considerar. Entonces, en ese sentido, la interdependencia y la indivisibilidad justamente corren en paralelo, ¿no?, y le permiten justamente al operador jurídico el construir justamente esta serie de relaciones entre los derechos y en los casos en particular, ¿no?, detectar cada uno de los derechos que han sido violados, porque cada uno de los derechos que han sido violados también, y eso tiene que ver con otras obligaciones, tiene que ser reparado en su particularidad, no se puede ver también de manera aislada, ¿no? Entonces esos también son elementos que habría que considerar de manera importante, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Por último tendríamos lo que es el principio de progresividad, ¿no? El principio de progresividad. Y este principio de progresividad, como su nombre lo indica, ¿no?, implica que los derechos no se cumplen de golpe. No se pueden cumplir de golpe todos los derechos, sería lo ideal, pero no se pueden cumplir de golpe. Entonces, los derechos tienen que tener siempre un cumplimiento gradual, ¿no? Se van a ir cumpliendo gradualmente, ¿no?, tratando de resolver los diferentes problemas que existen en la sociedad y los diferentes problemas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? No puede ser, ¿no?, que se cumplan de manera inmediata, sino que los derechos, ¿no?, tienen que pensarse cumplidos de manera gradual, ¿no?, y van aumentando poco a poco. Claro que eso me implica, ¿no?, dos aspectos, digamos, importantes, creo yo, en la consideración de este principio de progresividad. Y lo primero es que
debemos de detectar de todos y de cada uno de los derechos un núcleo mínimo, una base mínima, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya por medio de la interpretación conforme, ya por medio de otros métodos, yo puedo distinguir y yo puedo... Perdón, se cayó el micrófono. Lo puedo dejar aquí, ¿verdad? Entonces, para que no haya... Entonces, ¿cómo puedo calcular la progresividad si no tengo una base mínima de lo que es el derecho, ¿no? Normalmente la progresividad se relaciona mucho con los derechos económicos, sociales y culturales porque es más claro ahí. Pero volvemos a lo mismo, si los derechos son indivisibles y son interdependientes, no podemos suponer que la progresividad solamente aplica a los derechos económicos, sociales y culturales, aunque a lo mejor ahí también es más evidente, ¿no? Pero digamos, ¿cómo puedo yo evaluar la progresividad de un derecho? Si la progresividad me implica que ese derecho tiene que irse incrementando, que ese derecho tiene que irse ampliando, pues lo primero que tengo que tener yo es una base mínima de lo que es el derecho, ¿no? Una base mínima, un núcleo sustancial, encontrar cuáles son los elementos precisos y cuáles son los elementos exactos de un derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la alimentación. ¿Cuál es el núcleo básico, ¿no? Bueno, que yo nada más coma determinadas calorías, ¿no? O que sea una alimentación nutritiva, que sea una alimentación suficiente, que sea una, etc. O sea, empiezo a encontrar, ¿no?, como los diferentes elementos, ¿no?, que hasta dónde abarca el derecho a la salud. ¿Una cirugía plástica? Bueno, ¿no? Si es reconstructiva, a lo mejor sí, ¿no? Entonces, a ver, ¿no?, ¿cómo le hacemos? Es un poco también lo que decíamos al principio, no es que estén elaborados ya los derechos, no es que ya estén construidos los derechos, sino que hay que irlos construyendo poco a poco. Bueno, pues tengo esa base mínima de lo que es el derecho humano. El principio de progresividad me implica que yo como Estado tengo que hacer todo lo posible, y eso implica utilizar todos los recursos que yo tengo a la mano para ir mejorando la satisfacción de ese derecho humano particularmente, ¿no? Esa es mi obligación, ir ampliando los márgenes. Y con la condición, que ese es el elemento central, con la condición de que no haya regresividad, que esa es la otra característica o es el otro principio que se incluye en la progresividad. Los estados tienen el principio de progresividad, los derechos tienen que ir aumentando, pero también a esa obligación de progresividad hay una obligación de no regresividad. Los estados tampoco pueden tomar medidas mediante las cuales alteren, modifiquen de manera perjudicial un derecho humano en particular. Porque de esta manera entonces ya se estaría incumpliendo con ese principio y estaríamos incumpliendo con esta idea que les había dicho a un principio, que siempre todos los derechos humanos tienen una base mínima que debemos de ir ampliando, ¿no?, que debemos de ir consolidando propiamente, ¿no? Bueno, es importante también señalar, ya no va a ser tema de esta conferencia, pero también es importante señalar que estos principios generales de los derechos humanos, estos 4, hay que entenderlos también a partir de la lógica de las obligaciones del Estado. La lógica de proteger, promover, respetar y garantizar. Esas son las obligaciones más importantes del Estado. Respecto a todos los derechos, claro que cada uno de los derechos tiene obligaciones específicas respecto a el Estado, pero en general todos los derechos implican esas 4 obligaciones. Entonces, esas 4 obligaciones de los derechos fundamentales interactúan con estos 4 principios. Eso es lo que el impartidor de justicia tiene que tomar en cuenta para construir sus decisiones. Claro, tomando en cuenta justamente el modelo de interpretación conforme, la salida pro persona que la misma Constitución nos va indicando, y el control de convencionalidad que de manera oficiosa tienen que llevar a cabo todos los impartidores de justicia, de acuerdo a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rosendo Radilla, ¿no? Entonces, estos operan, ¿no?, estos principios y obligaciones operan, ¿no? Y entonces, ya para ir concluyendo un poquito, y ya una vez que los tenemos quizá un poco más claros estos principios, nos damos cuenta entonces que son justamente estos principios y estas obligaciones las que hacen que ese marco jurídico de derechos humanos que tenemos establecidos en las leyes puedan
irse aplicando a cada uno de los casos particulares, encontrando ya obligaciones y responsabilidades específicas de los estados que se deben de cumplir ya en los casos precisos y en los casos exactos de, digamos, de aplicación de la justicia y de aplicación de los derechos humanos en general. Bueno, como ánimo, o sea, digamos, con el ánimo de ir concluyendo un poco, creo que lo más importante, ¿no?, de ir conociendo justamente estos principios es, sobre todo, más que las definiciones, es ir pensando cómo operan estos principios ya en la práctica y en la vida cotidiana. Y yo creo que eso es un elemento central. Creo que es importante también el que, además de que los vayamos conociendo y conozcamos su definición, tratemos de abrirnos justamente a este nuevo derecho. Esto es un poquito, digamos, con lo que yo quisiera terminar. Esta forma en la cual se ha construido el derecho, ¿no?, sobre todo a partir de la reforma de junio del 2011, nos lleva a ir creando una nueva conciencia jurídica, ¿no?, una nueva forma de pensar el derecho. De repente estos principios nos brincan mucho, porque estamos acostumbrados o nos acostumbramos por vía de que así aprendimos en las carreras, ¿no?, o así aprendimos sobre la marcha, el derecho de una forma, ¿no?, el derecho escrito, el derecho fundado y motivado, ¿no?, la no interpretación de la norma, sino buscar más su aplicación precisa y exacta, ¿no? Entonces, de repente, cuando llega una nueva reforma, pues justamente lo que nos está diciendo es, se trata de un cambio de paradigma. Decir eso no es cosa sencilla en una ciencia, ¿no? O sea, el cambio de paradigma implica toda una forma distinta de pensamiento, ¿no? Y esta reforma de derechos humanos nos obliga justamente a pensar de manera distinta el derecho, ¿no?, a veces de manera más compleja, ¿no? Yo lo platico mucho con mis alumnos y con mis alumnas en las universidades, ¿no?, de lo complejo que viene a ser el derecho, ¿no?, como se está estudiando ahora justamente en las universidades, ¿no? A veces me atrevo a decir que el modelo que teníamos anteriormente facilitaba a veces las cosas para el operador jurídico, ¿no?, pero ahora lo vuelve un poquito más complejo porque le dicen, no, ya tienes que interpretar, tienes que ponderar, tienes que buscar un núcleo básico de derechos, tienes que ver que no entren en colisión, tienes que determinar cuál es el más, o cuáles son los principios que se deben de hacer valer en esta contradicción. Entonces nos implica una nueva forma de pensar, de razonar y de tener una conciencia jurídica. Pero eso no lo debemos de ver como una desventaja, lo debemos de ver como una oportunidad también, una oportunidad de encontrarle también nuevos sentidos al derecho, un nuevo sentido común al derecho por parte de la sociedad, un derecho más cercano. Los jueces, en general, tienen más cerca ahora la Constitución y ahora tienen esa Constitución para poder construir sus sentencias. Entonces, eso es una nueva forma de pensar que a la larga yo creo que lo que puede hacer es justamente generar un nuevo sentido jurídico, una nueva conciencia jurídica. A veces nos da un poco de miedo, ¿no?, los cambios, ¿no?, y sobre todo cambios tan trascendentales como en este caso, pero creo que en ese sentido podríamos ir abriendo nuestras conciencias jurídicas, ¿no?, abrirnos a estos nuevos métodos, ¿no?, jugar justamente con estos principios y con estas obligaciones y tratar de interpretar justamente estos derechos para que vayamos encontrando estos nuevos significados, que para eso están justamente estos principios. Al final de cuentas, estos principios están para que le demos contenidos, para que le demos sentido, para que le demos significado a cada una de esas expresiones generales que conocemos como derechos humanos. Yo dejaría aquí, digamos, la exposición general, ¿no?, y ahora pues sí me gustaría, ¿no?, si hay preguntas al respecto, que podamos justamente generar un diálogo a partir de estas preguntas. Muchas gracias por su atención. Ahora daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. La mecánica, a efecto de agilizarlo, y si el maestro no tiene inconveniente, sería que se formularan 3 preguntas y una vez formuladas el maestro procedería a contestarlas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es en el sentido de, ¿cuál es su criterio respecto a la reciente aprobación por parte del Pleno de la Corte de la contradicción de tesis 293 del 11? Muchas gracias. ¿Cómo deben actuar los órganos jurisdiccionales en cuanto al principio de progresividad para aplicar los constantes cambios en las disposiciones que protegen los derechos humanos? No, igual empezamos con esas dos y ahorita, ¿no? Ok, por favor. Bueno, primero, lo de la contradicción de tesis. Aquí me va a permitir, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la presentación de un libro que se llama La interpretación conforme del doctor José Luis Caballero, en el que estuvo presente el ministro Arturo Saldívar y el juez de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? Y tuve la posibilidad de estar compartiendo la mesa con ellos justamente de presentación de este libro de interpretación conforme. Y la participación del ministro Saldívar en ese sentido creo que fue muy importante porque se abocó justamente a tratar de explicar qué era lo que se había decidido y cuáles son los resultados al respecto. Me voy a tratar de apegar un poquito lo más que pueda yo hacia las palabras casi exactas del ministro, porque traté de apuntarlo y de aprenderlo lo mejor que podía hacer. La decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución están a un mismo nivel. Esa es la conclusión general. Solamente cuando hay restricciones expresas en la Constitución, entonces en ese caso habrá de atenerse a esas restricciones expresas. Primero esa parte. ¿Esto qué quiere decir? En términos reales, ¿no? Estamos hablando de la existencia de un bloque de constitucionalidad. A veces a la Corte le cuesta un poquito aceptarlo y hay muchos, digamos, en los diferentes espacios del Poder Judicial a veces cuesta trabajo aceptar que existe, ¿verdad?, efectivamente este bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este bloque de constitucionalidad pues ya no hay jerarquías. Esa idea de la pirámide de Kelsen jerárquica en la que la Constitución estaba arriba y a partir de ahí se definían las normas ya no tiene validez, por lo menos en el tema de derechos humanos, que aquí esto es muy importante. Aquí es tratados internacionales, perdón, ya ando tirando todo esto, tratados internacionales de derechos humanos, no aplican a todo el orden jurídico. Aquí estamos hablando del caso particular de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, hay un bloque, ¿no? Y en ese bloque están los tratados internacionales, está la Constitución y además todas las interpretaciones de los tratados internacionales por vía de comités o vía de cortes por vía jurisprudencial y todas las interpretaciones que haya hecho la Corte y los tribunales de los contenidos constitucionales. Eso hace el bloque de constitucionalidad y solamente cuando hay una restricción expresa de la Constitución, entonces habrá que aplicarse la Constitución. Ahora bien, el hecho de que haya una restricción en la Constitución no implica que por ser restricción pues ya aplique para siempre y como siempre. O sea, a final de cuentas, una restricción es una norma de derechos humanos. Y como norma de derechos humanos, también la restricción tiene que ser interpretada de acuerdo a los mismos parámetros del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho humano, ¿no? o del derecho de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque también se establecen principios de cuándo una restricción es legítima y cuándo no lo es, ¿no? Entonces, no quiere decir que, o sea, que ya nada más porque esté la restricción en la Constitución ya se va a aplicar tal cual, sino que incluso cuando llegue el caso, por ejemplo, uno de los casos más famosos, la prohibición que tienen los ministros de culto religioso de poder votar. Bueno, en el momento en el cual se presente un amparo y una decisión para ver si esa restricción de la Constitución aplica, pues también va a tener que ser evaluada para ver si esa restricción es razonable, es legítima, es idónea, es lo mejor que puede hacer para cumplir el fin determinado. Entonces también va a tener que ser evaluada la restricción en un momento determinado. Ahora bien, eso es, digamos, lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Particularmente yo como lo veo,
pues muchas veces se habló de que eso fue, digamos, como una especie de regresión, ¿no? E incluso alguno podría preguntar, bueno, es que el hecho de que incluso se preguntó en algunos de los casos que mencionaron las personas que están en el curso de la AMIG y que están viendo esta conferencia en línea, se plantearon ahí hay algunos casos justamente en los que se decía, bueno, sí la contradicción de tesis puede verse como algo que haya ido en contra del principio de progresividad de los derechos humanos. Creo que no, digamos, no podría verse en ese sentido, porque creo que lo que a final de cuentas sí determina esa contradicción de tesis, o sea, yo veo más importante, digamos, no que la contradicción de tesis diga que valgan las restricciones. O sea, lo que veo más importante es que la contradicción de tesis concluye diciendo que están en un mismo nivel tratados internacionales y la Constitución. Eso es la decisión principal. Están en un mismo nivel los dos. Y eso creo que ya es en ese sentido hay una ganancia y una claridad de que sí están a un mismo nivel. Ahora, hay pocas restricciones en la Constitución y esperemos también, que es un elemento importante, que no se llene de más restricciones, porque ahí sería el peligro propiamente, pero ese es otro proceso ya diferente. Ahora bien, la cuestión del principio de progresividad y cómo podría esta afectar justamente los cambios en las disposiciones que modifican o alteran los derechos laborales, ¿no? Más o menos va por ese lado la pregunta. Bueno, aquí en el caso de la progresividad, habíamos dicho, la progresividad también es un principio, ¿no? Y como principio general del derecho, todas las autoridades están obligadas de hacerlo. Entonces, de entrada, cuando hay un cambio en una disposición laboral por vía legislativa, el Poder Legislativo de entrada, los diputados y diputadas tienen que considerar también que la decisión que tomen no puede ir en contra de estos principios, ¿no? Si por un momento determinado el legislador aprueba una disposición que significa una regresión a los derechos laborales, pues el operador jurídico está obligado a no aplicarla. Justamente. ¿Cómo va a saber si es una disposición que genera una regresión en los derechos laborales? Tenemos que tener la base mínima de lo que son los derechos laborales. Entonces ya la tengo identificada, la construyo por vía de interpretación conforme, la construyo por vía de los diferentes elementos y bueno, aquí ya tengo una serie de disposiciones que me dicen que los derechos laborales, su base mínima es esta. Ah, bueno, si yo encuentro una disposición, aunque venga del legislador, aunque ya haya sido aprobada, ¿no? La decisión de la Corte fue, todos los operadores jurídicos tienen la obligación de hacer un control de convencionalidad de manera oficiosa. Y si encuentran que esa disposición, bajo el examen de un control de convencionalidad, es regresiva y es violatoria de los derechos humanos, están obligados a no aplicarla, ¿no? Esa es la función importante que tienen los jueces. Ahora están hablándole, por ponerlo en términos, digamos así, muy coloquiales, al tú por tú a los legisladores. Ya es ya es un plano distinto, ya no está supeditado el juez, ya no es la boca de la ley el juez, ya el juez también tiene su propia boca y puede decir, esta ley no la vamos a aplicar porque es violatoria de los derechos humanos. Claro, no queda invalidada, eso ya lo dará la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es la única que lo puede hacer, pero de entrada los jueces lo pueden inaplicar. Claro que no es lo primero que debe de hacer, o sea, no es lo primero que debe buscar, porque tampoco es la intención de todo este nuevo modelo constitucional dejar de aplicar normas y dejar relegado al legislador, no, para nada, ¿no? O sea, lo primero que se tiene que hacer es buscar una solución que integre las diferentes disposiciones normativas, que las integre. Ah, bueno, ya si veo que no estoy integrando, bueno, entonces ya sí, la última razón es, dejo de aplicar esto, ¿no? Dejo de aplicarlo. ¿Eso quiere decir que ya no le voy a hacer caso a los legisladores? No, o sea, porque también para que todo este sistema funcione, no se puede dejar nada más en manos de los impartidores de justicia. Los legisladores también tienen que reconsiderarse, repensarse políticamente como creadores del derecho y empezar también a hacer disposiciones que vayan protegiendo justamente los derechos humanos en general. El licenciado González Ibera. Gracias. En este mismo sentido, a nosotros como integrantes de la Junta, al tener que llevar el control de convencionalidad, si en un asunto, en una litis, no nos hacen ver a un tratado internacional que puede ser más beneficioso para el actor en su derecho laboral,
nosotros tendremos la obligación de aplicar ese tratado de oficio, aunque no sea parte de la litis. ¿Cuál sería su opinión? ¿No estaríamos aquí en una suplencia que nos fue planteado así, y nosotros, porque nos damos cuenta que un tratado internacional es más benéfico para el trabajador, lo apliquemos? O sea, en ese caso yo creo que sí se tendría que aplicar como una figura que podría ser similar a la suplencia de la queja. Creo que aunque no venga establecido justamente en una demanda un tratado internacional o la referencia a un tratado internacional, creo que el sentido, ¿no?, y así lo ha hecho ya también la Corte en algunas disposiciones, el sentido de lo que determinó justamente con el caso Rosendo Radilla fue justamente que los jueces, los impartidores de justicia, de manera oficiosa, y en ese sentido sí, pensando sobre todo en la protección de la persona, tomar en cuenta, ¿no?, justamente esos tratados internacionales. ¿Por qué? Porque lo que digamos, la lógica del control de convencionalidad, ¿no?, es que es un control de constitucionalidad, ¿no? O sea, eso es también algo que explicaba, creo que de manera muy precisa, el ministro Saldívar, ¿no? El momento en que la Constitución nos está diciendo en el artículo 1 que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, ¿no?, esa remisión a los tratados internacionales dentro del texto constitucional hace, digamos, prácticamente que los tratados internacionales se conviertan en parte de la Constitución mexicana. Y todo impartidor de justicia tiene la obligación justamente de revisar con base en la Constitución, ¿no?, el caso que llegue. Entonces, así es como lo debemos de ver. O sea, ya los tratados internacionales ya no lo debemos de ver como este sistema dualista en el que aquí está la Constitución y allá están los tratados internacionales. O sea, la lógica justamente, y por eso le llamamos con bloque de constitucionalidad, ¿no? Incluso al mismo bloque de convencionalidad se le puede llamar, al control de convencionalidad también se le llama control de constitucionalidad, porque básicamente está abarcando lo mismo. Entonces, sí creo que ahí debe haber como una integración por parte del impartidor de justicia, de que aunque los tratados internacionales no sean mencionados en una demanda en particular, sean tomados en cuenta, justamente para poder determinar, ¿no?, el alcance de ese derecho en particular que va a tener, ¿no? Pues yo en ese, digamos, no soy, eso sí le voy a decir, un especialista en materia laboral, y usted lo puede ver, no soy en ese sentido, pero desde la lógica en la que lo está planteando, ¿no?, esa idea es, aunque hubiera un amparo por parte de la empresa, ¿no?, el colegiado también tiene la obligación, a final de cuentas, de hacer la revisión constitucional con base en tratados internacionales, con base en la Constitución, con base en las jurisprudencias y con base en todo lo que hayan dicho los organismos al respecto. Entonces, en ese sentido, o sea, no es que en un tribunal superior ya no existe esa obligación, sino que también van a estar obligados a hacerla de esa manera, ¿no? Y claro que la empresa va a poder alegar lo que a su derecho corresponda, ¿no? Y lo mismo lo va a hacer probablemente el trabajador. Pero digamos, en el momento en el cual, o sea, no podría ser un argumento, creo yo, ni siquiera para un colegiado, el negar un amparo o una protección por el no haber establecido un tratado internacional donde se reconoce ese derecho. Creo que el sentido, ¿no?, de esta reforma de derechos humanos, creo que el sentido del principio pro persona, y creo que el sentido de lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación es justamente que se logre una mayor protección, y en ese sentido creo que la decisión de una primera instancia debería ser ratificada, si se tomó bajo esos criterios, debería de ser ratificada también por una segunda instancia, y yo no le vería que, digamos, problema al respecto, desde mi perspectiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, muy amable. Creo que el problema se nos presenta cuando tratamos de ver estos convenios internacionales como derechos laborales o como derechos humanos. ¿Cómo podemos distinguir en qué casos estamos hablando de derechos humanos?
hay una especie de catálogo, o hay por lo que entiendo, un bloque de características que tienen estos derechos humanos, y otros que son derechos que pueden ser a lo mejor derechos a prestaciones, vacaciones, seguridad social, y que puede haber una línea muy tenue para dividir separar unos de otros. Ese creo que es el problema al que nos enfrentamos en la Junta. Que se puede tener. Ahí es una cuestión de, a final de cuentas, de definición, ¿no? Y como conceptualización siempre resulta complicada. A mí, desde mi perspectiva, como, digamos, defensor de derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, para mí los derechos laborales son derechos humanos. Y no hay, digamos, diferencia. ¿Por qué? Pues porque justamente, o sea, hay un tratado internacional, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en buena medida reconoce justamente varios de esos derechos que conocemos como derechos de los trabajadores o derechos laborales. Tenemos una Organización Internacional del Trabajo que genera una serie de convenios muy importantes, ¿no? Y que, digamos, son justamente vistos desde la perspectiva de un derecho laboral, ¿no? Yo creo que cuando digamos, la cuestión es si esa norma, ¿no?, establece un derecho subjetivo, ¿no?, que debe ser protegido en relación o derivado de una característica de la persona, pero además de el rol social que tiene, que en este caso es el trabajo, ¿no? Creo que a partir de ahí se genera justamente esa subjetividad que hace ver y considerar a los derechos laborales como parte de los derechos humanos, ¿no? Quizá algunas cuestiones procesales, quizá algunas cuestiones que tienen que ver con la organización, digamos, de las tres partes que siempre están presentes. Entonces, a lo mejor eso podría ir por otra vía, pero lo que tiene que ver con la protección del trabajador en las relaciones laborales, yo creo que sí lo debemos de considerar como un derecho humano, porque así está reconocido en el ámbito internacional. E incluso la reforma de derechos humanos del 2011, recordemos que tan reconoce que los derechos laborales son derechos humanos, que le da a las comisiones como organismo, o sea, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones locales de derechos humanos, ahora ya les da la facultad también de recibir quejas por derechos laborales también. Entonces, en ese sentido, creo que hay un reconocimiento cada vez mayor justamente de los derechos laborales como derechos humanos, y como derechos humanos están sujetos a todos los principios, ¿no?, a la progresividad, a la universalidad, a la interdependencia y a la indivisibilidad. Nuestro expositor me parece que tiene una invitación que hacerles por parte… Hay una pregunta más por el sitio. Lo que pasa es que en relación al comentario del licenciado de cómo se llegan a aplicar los tratados de derechos humanos o ese bloque de convencionalidad, bueno, nosotros en especial en las juntas del Seguro Social ya nos empezamos a percatar de cómo se lleva a cabo esa aplicación. Y para ponerles un ejemplo, bueno, pues tenemos los casos de las pensiones de viudez, en donde la ley del Seguro Social establecía una serie de requisitos más amplios para el viudo que para la viuda, porque debería de acreditar no solo, bueno, el fallecimiento del cónyuge, sino aparte que se encontraba totalmente incapacitado para trabajar tratándose del viudo. Requisito que no se exigía para la viuda. Entonces, atendiendo al principio de no discriminación y de igualdad, que está establecido tanto en la Constitución como en la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicándola, dejamos entonces de aplicar este requisito que se exige de más en la legislación, para entonces tener al viudo y a la viuda en circunstancias de igualdad. Ahí está un elemento importante. Ayer levantaron. Creo que eso representa justamente muy bien, o sea, cómo se empieza justamente ya a considerar esto, ¿no? Y yo insisto, hay que empezar a ver tratados internacionales como derecho nacional, como derecho constitucional, y hay que empezar a ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como jurisprudencia nacional, ¿no? Eso ya tenemos que, o sea, ya los debemos de incorporar como parte de derecho. Perdón, había una pregunta. Es un comentario rápido. Estamos cerca de cumplir ya el año de que se impuso esta reforma, la reforma laboral, entró en vigor en diciembre del 2012.
lo platicamos aquí en varias reuniones que tuvimos, ¿no? Coincidimos varios en que presenta en algunos aspectos regresiones en cuanto a los derechos laborales. Solo como comentario, seguramente pasando el año, y me viene a la mente la modificación a los salarios caídos, que los juicios no duran un año y después vienen ya no cuentan salarios caídos, sino es un porcentaje. Van a empezar a caer o a presentarse por lo menos amparos en ese aspecto para que empecemos a resolver en términos por el principio por persona, ¿no? Es un comentario. Y aplicando, o sea, yo creo que hay varios temas en los que de repente pueden tener bastante incidencia, ¿no? Y que están ahí latentes, pero creo que eso es un ejemplo de lo que se llama, bueno, algunas disposiciones de la reforma laboral pues han sido sumamente cuestionadas, ¿no? Al respecto, entonces habrá que ver si pasan justamente esas disposiciones por el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad, ¿no? Bueno, pues... Okay, licenciado. Ha habido una discusión interesante sobre si las personas jurídicas son sujetos de derechos humanos o no son sujetos de derechos humanos. Y lo que se ha considerado es que sí son sujetos de derechos humanos en la medida en que son necesarios para el cumplimiento de su objeto social y de su razón de ser. Eso es lo que se ha determinado. O sea, sí hay un reconocimiento por parte de... O sea, el momento en que el artículo primero y el párrafo primero dice todas las personas, pues hubo a ver quien preguntó, a ver, ¿eso todas las personas abarca personas físicas o también a las personas jurídicas y a las personas morales? Y ya después de una discusión, incluso sustentada por la Suprema Corte de Justicia, se señala que las personas jurídicas o las personas morales sí tienen ciertos derechos que son considerados como humanos en la medida en que les son necesarios para la realización de su objeto social. Entonces, ahí habría que considerar particularmente qué derecho del sindicato estaríamos hablando para ver cómo se considera eso. Sí. Bueno, no, me parece que usted tiene una invitación que hacer. No, nada más reiterarles, yo creo que estos temas de verdad son muy importantes, creo que son temas en los cuales los impartidores de justicia tienen una labor fundamental y yo invitaría justamente a que se animaran a conocer estas nuevas formas, estos nuevos modelos. El curso de la MIG, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia del Control de Convencionalidad, está abierto para que ustedes puedan también participar en las siguientes generaciones, que yo creo que les dará un panorama muy, muy general y les ayudará justamente a esto que les decía, de que vayamos creando una nueva conciencia jurídica, que eso es lo básicamente lo que tenemos que hacer. Pues muchas gracias. Bueno, gracias.